Cuando Salomón y los reyes posteriores de Judá fueron obedientes a Dios, recibieron sus bendiciones. Cuando se rebelaron contra él, fueron maldecidos y castigados. Ahora, al seleccionar y presentar datos históricos, Segunda de Crónica demuestra una perspectiva sacerdotal que enfatiza el templo y la adoración. Esto es diferente en Primera y Segunda de Reyes, que son escritos desde una perspectiva profética representada por los ministros de los ministerios de Elías y Eliseo. Segunda de Crónica demuestra que adherirse sólidamente a la fe en el Señor resultaría en bendición, pero abandonarle traería maldiciones a la nación y a los individuos. El libro enfatiza el tiempo de Salomón que construyó y otros aspectos de su liderato espiritual y una parte de su vida que no está escrita exactamente igual en Primera de Reyes. Debido a que el reino del sur, Judá, permaneció mucho más cercano a la voluntad de Dios, frecuentemente sobresale en Segunda de Crónica. En Primera y Segunda de Reyes da mucho más atención a la historia de Israel y el reino del norte. El llevar el registro debió haber sido una arte altamente desarrollado en Israel en el tiempo de Salomón. Los líderes de cada nivel de la vida nacional compilaban diarios de gente y eventos importantes. Bajo la supervisión de Dios, el escritor de Segunda de Crónica recoge material de esos registros, inclusive anales que parecen ser documentos oficiales del Estado. El cronista también en varias obras proféticas. Ahora, Segunda de Crónica es el libro de avivamiento intermitente bajo Asa, Josafat, Josías, Joás, Ezequías y Josías, y de rebeliones por Roboam, Abías, Joram, Ocosías, Atalía, Manasés, Amón y Joacim. El lector es confrontado ante el hecho de que las bendiciones de Dios y los juicios sobre su pueblo están en relación directa a sus respuestas a Él y a su palabra. Ahora, ¿qué es lo que contiene este libro entonces? Segunda de Crónica tiene 37 predicciones en 268 versículos de los 882 versículos que contiene el libro. Estas predicciones específicas ya se han cumplido en su mayor parte y tiene que ver con tipologías. Bueno, por lo cual se le denomina que el libro contiene 31% de profecía. La edad de oro de Israel alcanzó a su apogeo con la construcción del templo de Salomón, cuando el arca del pacto, que representaba la presencia del Señor entre su pueblo, fue traída de vuelta. La gloria del Señor llenó el templo de tal manera que los sacerdotes no pudieron entrar y ministrar. La obra del Espíritu Santo de Dios es evidente en Segunda de Crónica 15, 1, 20, 14, 24, 20. La presencia del Señor entra en su pueblo en la actualidad es por medio del Espíritu Santo que mora en el creyente, lo que dice Juan 14, 16 al 17. Al igual que en el pasado, la presencia del Espíritu Santo en la vida de las personas hace que el servicio a Dios y a su adoración sean actividades dinámicas. Muy bien. Salomón logró mucho en los negocios y en el gobierno, pero más importante aún fue el hombre que Dios utilizó para construir el glorioso templo. Este hermoso edificio fue el centro religioso de la nación. Simbolizaba la unidad de todas las tribus, la presencia de Dios entre ellos y el gran llamado de la nación. Quizás logremos grandes cosas en la vida, pero no debemos ser negligentes ante cualquier esfuerzo que ayude a nutrir al pueblo de Dios o a atraer otros a su reino. Ahora, es fácil para nosotros tener una perspectiva equivocada de lo que es verdaderamente importante en la vida. Pero fíjense, a lo largo del reinado de 20 reyes, fíjense, la nación de Judá osciló entre la desobediencia a Dios y la apostasía. La respuesta del rey gobernante hacia Dios determinaría en el clima espiritual de la nación y de formadas. Dios enviaría juicio sobre su pueblo. Nuestra historia personal está determinada por nuestra respuesta a Dios. Del mismo modo que el hecho de que Judá no se arrepintiera la llevó al cautiverio en Babilonia, así el abuso de nuestro gran llamado a vivir una vida de pecado o desobediencia nos acarreará al final catástrofe y destrucción. Dios nunca ha aceptado la idea de que el fin justifica los medios.
Él es justo y perfecto en todos sus caminos. Las personas, por otro lado, están muy lejos de ser perfectas. El que puede existir un vínculo entre un creador amoroso y misericordioso y una creación rebelde y que se resiste es un milagro como la creación misma. Ahora, como rey, Asa estuvo muy cerca de ser bueno. Viajó a lo largo trecho con Dios antes de salirse del camino correcto. Su pecado no fue la desobediencia tan deliberada, sino elegir, fíjense, el camino fácil y no el camino correcto. Cuando las probabilidades parecían imposibles en la batalla contra los etíopes, Asa reconoció la necesidad de depender de Dios. Ahora, después de esa victoria, la promesa de Dios de paz basada en la obediencia estimuló al rey, al pueblo, para vivir muchos años correctamente. Pero fíjense, Asa tenía que enfrentar a una prueba mayor, ¿sí? El profeta llega, el profeta dice que vino el Espíritu de Dios sobre Asa y empezó Dios a hablar. Pero fíjense, los años de animosidad entre Asa y el rey Baasa de Israel dieron un giro horrible. Baasa, soberano del rey rival del norte, estaba construyendo un fuerte que amenazaba tanto a la paz como a la economía de Judá. Asa pensó que había encontrado una salida, sobornó al rey Ben-Hadad de Siria para romper su alianza con el rey Baasa. El plan funcionó brillantemente, pero no era el camino de Dios. Ahora, cuando Asa fue confrontado por Ananí, el profeta de Dios, se encolerizó, encarceló a Ananí y volcó su ira sobre su pueblo. Asa rechazó la corrección y se negó a reconocer su error ante Dios. Su más grande error fue perderse de lo que Dios hubiera hecho en su vida si hubiera estado dispuesto a ser humilde. Su soberbia arruinó la salud de su reinado. Tosudamente se mantuvo atrapado en este fracaso hasta su muerte. Ahora bien, fíjense, ¿le parece familiar esta actitud? ¿Puede identificar fracaso en su vida a los que ha continuado dando una explicación nacional en vez de admitirlo ante Dios y aceptar su perdón? Los fines no justifican los medios. Tal creencia nos lleva al pecado y al fracaso. El rechazo obstinado a admitir un fracaso debido al pecado puede convertirse en un gran problema porque hace que invirtiera tiempo buscando la explicación racional en vez de aprender de sus errores y continuar su camino. El profeta le dijo que si ellos obedecían al Señor, el profeta dijo que si ellos verdaderamente en la reforma que iban a hacer obedecían al Señor, Dios los iba a bendecir, porque mucho tiempo estuvo sin Dios, sin sacerdote, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Pero ellos daban gritos de angustia porque Dios ya no hablaba con ellos. Para tener mayor comprensión de esta prédica, me fundamentaré en los versos 3 y 4 y mencionaré 3 puntos. Punto número 1, carentes de la verdad. Punto número 2, sequía espiritual. Punto número 3, lluvias espirituales. Su tema es pobreza espiritual. Es que ellos entraron en una pobreza espiritual. El profeta estaba hablando que no fueran como Israel. Muchos días ha estado Israel, dice, sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Por lo tanto, ellos estaban en una pobreza espiritual. Pero muy bien, la gente que está en pobreza espiritual está carente de la verdad. Hoy en día hay mucha gente que tiene carencia de la verdad y la gente que está carente de la verdad vive pobre espiritual. Pero vamos a ver lo que nos dice el salmista David para tener mayor comprensión de esto. En el Salmo 74, verso 9, la Biblia dice así: no vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. Fíjense lo que dice el Salmo, ¿sí? El Salmo 74. La gran ira de Dios entra de Israel, fíjense, en contra de Israel, creció durante los muchos años del pecado e idolatría del pueblo. Su paciencia resistió varias generaciones, pero al final se echó a un lado para dar lugar al juicio. Si usted cae en desobediencia, busque pronto el perdón de Dios.
Su misericordia puede venir veloz y su ira puede apartarse de la misma manera. Pero si persiste en desobedecer a Dios, y no se sorprenda si su paciencia se acaba y le cede lugar al furor de Dios. Ahora, cuando los ejércitos, fíjense bien, enemigos derrotaron a Israel, saquearon y quemaron Jerusalén, tratando de borrar toda huella de Dios. Ahora, esta ha sido a menudo la respuesta de la gente que odia a Dios. En la actualidad muchos tratan de borrar todas las huellas de Dios, de las tradiciones de la sociedad y de los temas enseñados en las escuelas. Ahora, haga lo que esté a su alcance para ayudar a mantener una influencia cristiana, pero no se desaliente cuando aparezcan otros que progresen a pasos gigantados a eliminar las huellas de Dios, ya que no pueden eliminar su presencia entre los creyentes. Desde nueva perspectiva, Dios parece que a veces es muy lento para intervenir a nuestro favor, pero lo que puede parecernos lento es el tiempo adecuado desde la perspectiva de Dios. Ahora, es muy fácil impacientarse porque Dios no actúa, pero sin embargo, nunca dejemos de esperar en Él. Cuando Dios permanece en silencio mientras usted atraviesa profunda angustia, sigue el método de este salmo. Analice los grandes hechos de Dios en toda la historia bíblica y recuerde lo que Él ha hecho en su vida. Ahora, esto lo recordará que Dios no solo trabaja en la historia, sino en su vida también. Ahora, veamos otro punto de historia. Lamentaciones capítulo 2, verso 9, la Biblia dice así: sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos, su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. ¿Escuchó eso? El templo del rey Salomón, aquí llamado tienda y lugar donde se congregaban, en Jerusalén representaba la presencia de Dios y en su pueblo. El templo era el centro de adoración. Su destrucción simbolizaba el rechazo de Dios por su pueblo y ya no vivirían más entre ellos. Ahora, nuestro lugar de adoración no es tan importante para Dios como nuestro tipo de adoración. Un templo puede ser hermoso, pero si su pueblo no sigue a Dios sinceramente, se derrumba desde su interior. El pueblo de Judá, a pesar de su hermoso templo, rechazaba en sus vidas diarias lo que proclamaba en sus rituales de adoración. Por lo tanto, su adoración se volvió una farsa burlona. Cuando adoraba a Dios, dice palabras que realmente no quiere decir, ora por ayuda que en verdad no cree que pueda llegar. Ahora, expresa amor por Dios que en realidad no siente. Busque con seriedad a Dios y adquiera una visión renovada de su amor y protección. Luego adórele con sinceridad. Ahora, muy bien, se perdieron 4 símbolos y recursos poderosos de seguridad: la protección de las puertas de la ciudad, el liderazgo del rey y los príncipes, la dirección de la ley y la visión de los profetas. Fue lo que se perdió. Ahora, con esos 4 factores presentes, el pueblo se adormeció y cayó en un falso sentido de seguridad y se acomodó a su desobediencia. Pero ahora, ¿qué se le quita? Se confronta al pueblo con la alternativa del arrepentimiento y de regreso a Dios, o a continuar en su senda de sufrimiento. Ahora, no utilice símbolos sustitutos, incluso los buenos, para la realidad de una relación viva y personal con Dios mismo. No, sino entrégase de todo corazón al Señor. Pero veamos lo que nos dice Ezequiel capítulo 7, verso 26. La Biblia dice así: quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento. Habrá rumor sobre rumor y buscarán respuestas del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos del consejo. En el capítulo 7 de Ezequiel predice la destrucción de Judá. Los malvados y los soberbios tendrán lo que se merece. Si les parece que Dios ignora el mal, la soberbia de nuestros días, sepa que vendrá otro día de castigo de la misma forma que llegó al pueblo de Judá. Ahora, Dios está aguardando pacientemente a que los pecadores se arrepientan, según nos dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 9. Pero cuando venga su castigo, ninguno quedará de ello. Los que usted decida ahora acerca de Dios determinará su destino en este entonces. La nación de Judá confiaba en su propia prosperidad y posesión en vez de confiar en Dios. Pero lo tanto
por lo tanto, Dios planeó destruir las bases de su prosperidad. Cada vez que comencemos a confiar en nuestros trabajos, en la economía, en un sistema político, en un poder militar para obtener seguridad, colocamos a Dios hasta el asiento de atrás. ¿Sí? Pero cuando usted pone a Dios en primer lugar, lo pone en la primera silla. La Biblia dice: yo honraré a los que me honran, y a los que me deshonran serán tenidos en poco. Veamos ahora lo que nos dice Amós capítulo 8 verso 11. La Biblia dice así: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre de la tierra a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El pueblo no deseaba la palabra de Dios. Cuando los profetas como Amós lo proclamaban, debido a su apatía, Dios dijo que quitaría hasta la oportunidad de que escucharan su palabra. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, pero muchos todavía siguen buscando la respuesta para los problemas de la vida en otras partes excepto en las Escrituras. Usted puede ayudar dirigiéndolos a la Biblia, mostrándoles dónde hablan de sus necesidades y dudas en especial. La palabra de Dios está a nuestro alcance. Ayudemos a la gente a conocer antes de que llegue el tiempo cuando no podrán encontrar la palabra de Dios. Hoy hay mucha gente que carece del conocimiento espiritual. Se van a la locura, a la emoción y no se fundamentan en la palabra de verdad. Por lo tanto, vamos al segundo punto: sequía espiritual. Ahora veamos lo que nos dice el Salmo capítulo 63, verso 1. La Biblia dice así: Dios mío, ¿eres tú? De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. David estaba demasiado solo cuando se escondía de sus enemigos en el árido desierto de Judá. Estaba muy solo, deseaba un amigo en que confiar para aliviar su soledad. No hay duda de por qué clamó: Dios mío, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti en tierra seca y árida. Ahora, si usted está solo, tiene sed algo duradero en su vida, recuerde la oración de David. Únicamente Dios puede satisfacer nuestro deseo más profundo. ¿Sí? Solo Dios es el único. Mucha gente está en tierra árida. Clama, ora y no viene la respuesta de Dios porque no está obedeciendo. No está obedeciendo los mandatos de Dios. No está obedeciendo la palabra del Señor. Está haciendo su propia voluntad y está buscando ayuda donde nunca la va a alcanzar. O está confiando en su trabajo, en su dinero, en su negocio, y las cosas de Dios las pone por un lado. La Biblia dice que Él honrará a los que le honran. Pero vamos a ver lo que sigue diciendo los Salmos. Salmo capítulo 68, verso 6. La Biblia dice así: Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habita en tierra seca. Es importante que nosotros vayamos entendiendo lo que dice la palabra de Dios. Solo en Él se encuentra la esperanza. Los huérfanos, las viudas, los prisioneros y todos los que se encuentran solos. Si usted es uno de esos que están solos o en situaciones desventajosas, escuche, únase al rey David en la alabanza y descubre el gran gozo de amar y alabar a Dios. David alabó a Dios por su protección y sustento. Cuando veamos la verdad, majestad de Dios, nuestra respuesta debe ser alabanza. Esta era una canción de fe, ya que la mayoría de estos beneficios aún no había llegado en el tiempo de David. También es un cántico de fe para nosotros. Debemos seguir confiando en Dios porque a su tiempo cumplirá todas sus promesas. ¿Escuchó eso? Si usted está carente de la verdad, usted está viviendo una sequía espiritual grande, ¿sí? Porque está carente de la verdad. Usted camina a su imaginación, a sus ideas, y ¿saben qué? La palabra de Dios no le hará crecer. Pero ahora veamos lo que nos dice Isaías capítulo 41 verso 17. La Biblia dice así: los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el mismo de Israel, yo el Dios de Israel, no lo desampararé. Pero si está en tierra seca, clame a Dios, ¿sí?
Los afligidos y los menesterosos son aquellos desterrados que marchan desde su hogar por el desierto. Sed de Dios satisfará las necesidades más básicas de su pueblo. A Israel le rodeaban muchas naciones que suponían que sus dioses tenían poderes especiales, tales como para fructificar las cosechas y dar victorias en las guerras. Estos dioses, sin embargo, a menudo no los ayudaron. Un Dios con poder limitado o con ninguna clase de poder, en realidad no es un Dios. Cuando nos veamos tentados a depositar nuestra confianza en otra cosa que no sea el Dios viviente, dinero, profesión o poder militar, debemos detenernos y hacernos algunas preguntas importantes. Por ejemplo, ¿esto me salvará? ¿Esto me proporcionará de manera infalible lo que busco? Dios libera, ¿sí? Dios libera. Cuando hace una promesa, la cumple. Y Dios es el único Dios, el que se puede confiar completamente, ¿sí? No en sus pensamientos, porque cuando confiamos en nuestra fuerza, en política, en dinero, en otras cosas, ¿sabes qué? Estamos viviendo como cristianos una sequía espiritual. Ahora, cuando usted pone la confianza en Dios, entonces empieza a caer la lluvia espiritual. Y el Dios mismo de la promesa, Él dijo que enviaría la lluvia espiritual cuando regresaría, cuando vendría su tiempo el Mesías. Ahora veamos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 32, verso 2. La Biblia dice así: gotará como lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba. En este tercer punto, que es lluvias espirituales, dice la Biblia que goteará, ¿sí?, como la lluvia su enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Bueno, cuando él dice mi enseñanza, cuando está hablando de su enseñanza, el cántico es una expresión de sabiduría. Lluvia es rocío, lloviznas, gotas. Bueno, estos cuatro símiles expresan la naturaleza refrescante y vigorizante de la instrucción. Engrandeced a nuestro Dios. La verdadera sabiduría y obediencia lleva siempre a alabar a Dios, ¿sí? Los israelitas no tenían excusa para abandonar a Dios. Él los había protegido como un pastor bondadoso. Los había guardado como una persona protege a la pupila o a la niña de los ojos. Había sido el protector que los rodeaba como una mamá águila que protege a sus pichones, polluelos. Solo el Señor los había guiado y el Señor nos guía a nosotros. Recordemos que debemos confiar en Él. Moisés instó al pueblo a que meditara la palabra de Dios y le enseñara a sus hijos. Puede colocar la Biblia en su instante de libros y dejar que se empolve, o puede hacer la parte vital de su vida al dedicar regularmente un tiempo para estudiarla. Cuando usted descubra la sabiduría del mensaje de Dios, querrá aplicarlo a su vida y transmitirlo a su familia y a los demás. La Biblia no es solo una buena lectura, es ayuda real para la vida, ¿sí? Ahora, Dios dijo que el que lo buscara iba a recibir esa lluvia, esa bendición. Ahora veamos lo que nos dice el Salmo 72, verso 6. La Biblia dice así: descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Este salmo alaba a Dios por su poder que inspira temor reverente, y es probable que se escribiera para celebrar la derrota del ejército de Sennacherib después de que invadió a Judá. Ahora, ¿cómo puede glorificar a Dios la ira de alguien? La hostilidad hacia Dios y su pueblo le da a Dios la oportunidad de hacer grandes cosas. Por ejemplo, el faraón de Egipto se negó a liberar a los esclavos hebreos, pero esto permitió que Dios obrara poderosos milagros a favor de su pueblo. Dios da recompensa a los malvados. Fíjense, Dios da su recompensa a los malvados y se glorifica a través de la necedad de quienes tratan de negarlo y se rebelan en su contra. La ira de Dios expresa en juicio, produce alabanza a los que reciben liberación. Ahora, veamos lo que nos dice Oseas capítulo 6, verso 3. La Biblia dice así: y conoceremos y proseguiremos
en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto es presunción, no un arrepentimiento genuino. El pueblo no comprendía la gravedad de sus pecados, no dejaba a los ídolos, no pedía otra oportunidad ni se arrepentía de sus pecados. Pensaba que la ira de Dios duraría solo unos días. Ignoraba que su nación pronto sería llevada cautiva. Ahora, Israel estaba interesada en Dios solo por los beneficios materiales que les daba. No valoraba los beneficios eternos que surgen al adorarlo. Antes de juzgarlos, sin embargo, considere su actitud. ¿Qué es lo que espera obtener de su rebelión? ¿Se arrepiente fácilmente sin considerar con seriedad los cambios que necesita hacer en su vida? Muy bien. Dios respondió al pueblo, señalándolo que su profesión de lealtad con la niebla se había evaporado y no tenía sustancia. Muchas personas se encuentran que es fácil y cómodo mantener la apariencia de ser consagrados, pero ¿es profundamente sincera su lealtad a Dios? Si profesa lealtad a Dios, respáldela con sus palabras y hechos. Los rituales pueden ayudarnos a comprender a Dios y a relacionarnos con Él. Para eso instituyó Dios la circuncisión y el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, y el bautismo y la Santa Cena en el Nuevo Testamento. Pero fíjense bien, un ritual religioso es útil si se efectúa con amor y obediencia a Dios. Si nuestro corazón está lejos de Dios, el ritual se vuelve una burla. Dios no quiere los rituales de los israelitas, quería sus corazones. Ahora, ¿por qué adora usted a Dios? ¿Qué motivo yace detrás de sus ofrendas y sacrificio? Dios hoy está a la puerta, ¿sí? El profeta le habló a este rey, ¿sí? Y él le dijo que vendría bendiciones si ellos obedecían a Dios, ¿sí? Salió al encuentro Asa y le dijo: oídme, Asa, fíjense bien, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieseis con él, y si le buscaseis serán hallados de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Fíjense bien. Ahora, dijo el profeta: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron, Jehová Dios de Israel, le buscaron y él fue hallado en ellos. Israel estaba viviendo una miseria espiritual, ¿sí? Porque no estaba obedeciendo a Dios, estaba en desobediencia. Yo quiero culminar, pero no antes que usted comprenda y entienda que vivir una miseria espiritual o pobreza espiritual es no entender la voluntad de Dios, es no obedecer la voluntad de Dios, es no estar entregado totalmente a la voluntad de Dios, es no estar arrepentido verdaderamente ante Dios. Cuando uno no está arrepentido, entregado, uno está viviendo una pobreza espiritual, ¿sí? Porque está carente de la verdad. No hay un genuino arrepentimiento. Ahora, cuando el profeta habló sabiamente, Asa dio la bienvenida a la gente que tenía una relación íntima con Dios y escuchó sus mensajes. Pero Azarías pronunció una advertencia importante a los ejércitos y los alentó a permanecer cerca de Dios. Mantén el contacto con gente que esté llena del Espíritu de Dios y conocerá el consejo de Dios. Con regularidad, pase tiempo comentando y orando con aquellos que pueden ayudarle a explicar y aplicar el mensaje de Dios. Ahora, muchos días, cuando habla de muchos días, mucho de lo que Azarías dijo a Asa se podría decir de la era de los jueces, en tiempo marcado por largos años de apostasía, ignorancia y anarquía. En su tribulación, estos tiempos eran difíciles. Los israelitas continuamente eran invadidos y acosados por el enemigo. Pero cuando la situación se volvió desesperada, el pueblo gritó a Dios y su arrepentimiento, y Dios los liberó. Cuando en ese tiempo no hubo paz, además de los peligros de la guerra, los continuos riesgos de los asaltos y crímenes plagaron la nación, un punto que se estableció expresadamente en el cántico de Débora en Jueces 5, 6, 7.
Ahora, aquí cuando Salomón estaba construyendo también su templo, el templo era el símbolo de la presencia de Dios y el lugar separado para la adoración. Construido por Salomón, a partir de los planos de Dios que Dios dio a David, el templo fue el centro espiritual de la nación. Cuando los cristianos se reúnen para adorar a Dios, experimentan su presencia de una forma tal que ningún creyente en forma individual podría hacerlo. Para la morada, fíjense, de Dios es el pueblo de Dios. El cuerpo de Cristo es el templo de Dios. Dijo el Señor en ese tiempo que mandaría paz. Cuando Salomón y sus descendientes fueron fieles a Dios, experimentaron la victoria en batalla, éxito en el gobierno y paz en otras naciones. La paz fue el resultado de la lealtad a Dios y a su ley. Solo Dios puede dar la paz verdadera. Dios es mayor que cualquier enemigo, ejército, nación. Del mismo modo que la respuesta fiel de Israel fue la clave para la paz y supervivencia como nación. Así nuestra obediencia a Dios como individuos y como nación es vital para la paz en la actualidad. Pero también dijo que oraran también. Después de que Salomón murió, el reino de David se dividió. Cuando un rey guiaba a los israelitas a la idolatría, la nación sufría. Cuando el rey y su pueblo oraba a Dios para que los liberara y se volviera de sus malos caminos, Dios los liberaba. Aún hoy Dios contesta las oraciones. Tenemos su promesa de que si nos humillamos, lo buscamos, nos volvemos de nuestros malos caminos y oramos, Dios nos escuchará, nos sanará y nos perdonará. Si estamos alerta, podemos orar por la guía de Dios antes de meternos en problemas. Ahora, a pesar de que la idolatría y la injusticia eran comunes, algunos reyes se volvieron a Dios y guiaron a su pueblo a un avivamiento espiritual, renovando así su compromiso con Él y reformando su sociedad. Ahora, el avivamiento incluyó la destrucción de ídolos, la obediencia a la ley y la restauración del sacerdocio. Muy bien, debemos comprometernos constantemente a obedecer a Dios. Nunca estaremos seguros de lo que otros han hecho antes de nosotros. Cada generación de creyentes debe volver a dedicar a la tarea de llevar a cabo la voluntad de Dios en su propia vida, así como en la sociedad. Ahora, pero en ese tiempo hubo un colapso nacional. ¿Sí? En el año 586 a.C., los babilonios destruyeron completamente el hermoso templo de Salomón. Se determinó la adoración formal de Dios. Los israelitas habían abandonado a Dios. Fue por eso que Dios permitió eso. Como resultado, Él trajo juicio sobre su pueblo. Él trajo juicio sobre su pueblo y fue llevado al cautiverio. Aun cuando nuestra desobediencia no sea tan evidente como la de Israel, muy a menudo nuestro compromiso con Dios no es sincero y es casual. Cuando nos olvidamos de que todo nuestro poder y sabiduría y riqueza provienen de Dios, estamos en peligro de tener el mismo colapso espiritual y moral que experimentó Israel. ¿Escuchó eso? Ahora, con todas estas cosas que Dios nos habla hoy, mis amados hermanos y mi amigo, usted está carente de la verdad. Usted está en un colapso espiritual. Usted realmente está carente de la verdad y está viviendo una sequía espiritual. Deja que la lluvia de la palabra de Dios le llegue a su corazón, a su alma. Deja que la verdad de Dios le auxilie todo, cuerpo, corazón, mente y alma. Y deja que el Dios de paz esté siempre en su corazón. Dele tiempo para leer la Biblia. Dale tiempo para la oración. Dese tiempo para su alma. ¿Sí? Dese ese tiempo usted. ¿Sí? Dese un poquito de tiempo. ¿Sí? Pero fíjense usted mismo. Dios, ¿sí? Aun cuando nuestra desobediencia no sea tan evidente como la de Israel. Pero escuche bien. Muy a menudo nuestro compromiso con Dios no es sincero y es casual. Cuando nos olvidamos de que todo nuestro poder y sabiduría y riqueza provienen de Dios, estamos en peligro de tener el mismo colapso espiritual y moral que experimentó Israel. Sométase a Dios, busque a Dios,
Dálese la oportunidad a usted y llénese del poder de Dios. Motívese en la palabra de Dios. Motívese en el conocimiento de Dios. Ya deje de estar viendo partidos de fútbol. Deje de estar viendo cosas que le entretienen, que no le ayuda al conocimiento de Dios. Si usted va a hacer algo, va a utilizar la televisión, es para nutrir su entendimiento, para que cuando usted lee la Biblia tenga una perspectiva bien organizada para poder caminar en los caminos de Dios. Y para llenarse del poder de Dios, su alma debe de estar llena del poder de Dios. Su vida debe de estar lleno del poder del Espíritu Santo, para que usted pueda servirle a Dios, para que usted pueda caminar en Dios, para que usted tenga fuerza, para que usted tenga nueva fuerza. Porque si usted no tiene fuerza, usted está en carencia espiritual. Usted realmente está viviendo en derrota. Aunque sea bautizado, está viviendo en derrota si usted no está lleno del Espíritu Santo, si no hay un cambio en su vida, si no le está experimentando día a día el poder de Dios. Mi hermano, mi amigo, es un pobre espiritual y su vida está pobre y está viviendo en una pobreza espiritual. Israel sufrió eso, vivió así, estaba carente de la verdad. Vivía en una sequía espiritual, la Biblia los dice. ¿Sí? Y por último, cuando ellos obedecieron al Señor, el Señor les mandó esa lluvia de bendición. Y en los posteros tiempos que vivimos nosotros, también nos mandó la lluvia de bendición. Nos mandó la lluvia tardía. Nos mandó el conocimiento que lleva a la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Y hoy estamos viviendo rico y bendecido en la vida espiritual, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, obediencia a la palabra, para afirmar nuestras vidas a una eternidad con el Señor. Ahora quiero declarar el interrogante. ¿Siente que está enriquecido espiritualmente en su vida cristiana o está viviendo en pobreza espiritual? Si usted siente que está viviendo enriquecido espiritualmente en la vida cristiana, bien, glorifica a Dios. Pero si no, está viviendo en pobreza espiritual. Démosle gracias al Señor por su palabra.